Venimos hablando en nuestros espacios, en nuestros programas de los avances del Carnaval de Badajoz, tanto a nivel de música, como de disfraces, como de baile y también de complementos. Y hay un complemento que está muy de moda últimamente, que es el de las lentes de fantasía que los carnavaleros utilizan en sus disfraces, en su estar en la calle durante los días de carnaval, sobre todo si el disfraz es el de animal. Y vamos a hablar de lentes de contacto, de lentes de fantasía, con alguien que es profesional del sector y que las conoce a las mil maravillas. Estamos hablando de Alicia Macías. Muy buenas. Buenas noches. Bueno, pues vamos a hablar de lentes de fantasía. ¿Qué son las lentes de contacto? ¿Qué son las lentes de fantasía? Bueno, pues la lente de contacto es un sistema de corrección óptico sanitario que, a diferencia de una lente en gafas, va metida dentro del ojo, va colocada encima de la córnea, y entre ella y el ojo hay una capa de lágrima, por lo que tiene una serie de ventajas respecto a la gafa, y lo que lo diferencia de ello es eso, que va dentro del ojo. Entonces, son tratamientos sanitarios que hay que estar muy pendiente de ellos y haciéndolo pues bien hecho. No se puede hacer como hace mucha gente por ahí. ¿Qué tipos de lentes de contacto existen? Pues existen muchos tipos de lentes de contacto. Todo depende de la química. La lente de contacto es un polímero, y el polímero va compuesto de unas macromoléculas y unos radicales, y en función a las características de esto, pues encontramos lentes de distintas características químicas, características físicas. Encontramos, por ejemplo, las lentes blandas, lentes mixtas, lentes gas permeables. Entonces hay muchos tipos de lentes de contacto y varias aplicaciones de esa lente de contacto en función a las necesidades del caso. ¿Cualquier persona puede utilizar lentes de contacto? No. Lo primero, hay que pasar por un estudio selectivo. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que el ojo esté sano. Si el ojo no está sano, puede ser que le tengamos que decir a la persona en primer lugar que no es ya candidata a poder utilizar una lente de contacto, bien porque sufra de una patología que altere el epitelio corneal, que es la capa más exterior, o bien porque pueda llegar a tener algún problema de lágrima, o bien que esté bajo los efectos de alguna medicación que pueda también alterar en un momento dado la superficie ocular. Entonces, no todo el mundo puede, por eso hay que hacer un estudio individualizado, personalizado, para llegar a la conclusión si puedes utilizar lente de contacto y cuál es la lente de contacto ideal para ti. Por lo tanto, no vale todo para todos, y debe ser un profesional el que prescriba el uso de las lentes de contacto, ¿no? Exacto. De hecho, la legislación es muy estricta respecto a ello. La lente de contacto es función de un óptico optometrista. La lente de contacto se debe dispensar a través de un establecimiento sanitario de óptica, que tenemos que cumplir con unos requisitos para darte la calificación de establecimiento sanitario. Tienes que tener un equipamiento, tienes que tener una supervisión por parte también de las autoridades sanitarias y, por supuesto, que esté el óptico optometrista. Por lo tanto, no todo el mundo puede utilizar lentes de contacto. Así es. Deben comprarse en establecimientos autorizados, en ópticas, prescritas por profesionales. ¿Y las de Internet? ¿Son seguras las lentes de Internet? Vamos a ver, la legislación española contempla que una lente de contacto, tanto lente de contacto como los líquidos que se utilizan para la lente de contacto, es un producto sanitario, y un producto sanitario no se puede vender a través de un portal de Internet, por lo que hemos estado comentando anteriormente.
tiene que ser a través de un establecimiento, y un portal de internet no es ese establecimiento, no cumple con los requisitos y no tienes la supervisión del profesional que pueda darte una serie de requisitos de lo que debes de hacer, de decirte si es tu caso el poder utilizar lentes de contacto o no. Entonces, las lentes de contacto, cuando se compran por internet, puede acarrear muchos problemas, porque la gente lo único que tiene en cuenta cuando compra por internet es: quiero una lente de tal graduación. No tiene en cuenta lágrimas, no tiene en cuenta medidas, no se tiene en cuenta una serie de medidas biométricas que tenemos que tener, que es indispensable a la hora de elegir el tipo de lente de contacto que es ideal para cada caso. Entonces se asumen unos riesgos. Incluso hay muchas veces que nosotros, por nuestra propia decisión, creyendo que sabemos, hacemos una elección que nos puede producir un daño al no contar con la opinión de un profesional. ¿Qué daños nos pueden hacer estas lentes? Pues depende de la suerte que tengas. Puede quedarse todo en una irritación pasajera, o podemos hablar ya de daños que incluso pueden llegar a no ser reversibles, como coger alguna infección, hacer alguna lesión sobre el epitelio de la córnea y en alguna ocasión perder la visión. Vaya, más grave el tema de lo que parece. Efectivamente, hablabas antes de la lente de contacto y hablabas también del mantenimiento con los líquidos. ¿Cómo de importantes son este producto a la hora de utilizar lentes de contacto? Pues se tiene que considerar un todo, un tratamiento. Un líquido también es considerado un producto sanitario, porque tiene que reunir unos requisitos, tiene que tener capacidad de desinfección, tiene que tener capacidad de arrancar ciertos depósitos y sobre todo tiene que ser eficaz combatiendo ciertos microorganismos que pueden ser responsables de muchas infecciones y de problemas a nivel de daños estructurales. Y no todas las químicas de los líquidos son iguales, tienen formulaciones y no todos los agentes químicos pueden entrar en contacto con cualquier material de lente de contacto. Por ejemplo, no es lo mismo tener que desinfectar una lente gas permeable que tener que desinfectar una lente blanda. Son tratamientos de desinfección completamente distintos. Entonces, hoy en día, cuando tenemos que poner un tratamiento, también en esa adaptación personalizada tenemos en cuenta hasta el líquido que le viene bien a la persona, porque en teoría, como ese líquido viene diseñado para la desinfección de la propia lente de contacto, en muchos casos hay que incluso aclarar ese líquido antes de poder insertar la lente de contacto dentro de él. O sea que hay que tenerlo en cuenta. No sirve cualquier líquido y, por supuesto, el problema de comprar los líquidos fuera del establecimiento sanitario de una óptica conlleva que tú no puedes tampoco gestionar y poder controlar que le vaya bien la lente de contacto a tu paciente. De hecho, muchas veces se nos encuentra la situación de que el paciente, por pereza, por aquí te pillo, aquí te mato, cambian los sistemas de desinfección por su cuenta y riesgo, y luego pueden venir intolerancias a las lentes de contacto. Eso te iba a comentar, que además de la calidad del producto, es decir, de la lente y del líquido, también el entrenamiento, vuestro consejo sobre cuándo, cuánto y cómo utilizar las lentes de contacto. Exacto. Un estudio de adaptación, pues te puedo explicar en un momento más o menos cómo funcionamos en Óptica Fabián. Aparte de hacer un estudio exhaustivo de lo que es graduación y la estructura anatómica del ojo, se tiene que tener en cuenta estilo de vida, calidad de lágrima, para qué quiere utilizar el paciente la lente de contacto, y a partir de ahí empezar a trabajar. Pero si no ha utilizado nunca lente de contacto,
se le tiene que enseñar a poner la lente de contacto. El primer día se le pone 1 hora, el segundo día 2 horas, el tercero 3, se va subiendo progresivamente el tiempo de uso, se le va enseñando al paciente manipulación, qué debe hacer, qué no debe hacer, cuáles son los síntomas de alarma, y una vez que el paciente sabe ponerse y quitarse la lente sin nuestra ayuda, se la entregamos que se la siga poniendo en casa, que vaya subiendo el tiempo de uso hasta el tiempo que nosotros le indiquemos, volver a revisión. Y una vez que lo revisamos, vemos los cambios que hay que hacer, porque muy probablemente cuando una lente de contacto está en proceso de adaptación, a la primera no funciona. Es como confeccionar un traje. Tú vas a la modista, te toman tu medida, pero luego tienes que ir, te arreglan de aquí, te arreglan del otro lado. Bueno, pues con una lente de contacto se hace una serie de pruebas y de seguimiento que requieren que sea un tratamiento sano, aparte de que el paciente esté cómodo y esté viendo bien. Demasiado riesgo para una supuesta diferencia de precio que en la realidad no existe, porque cuando hemos estado preparando esta entrevista he visto que no hay tal diferencia de precios. La diferencia de precio está en que los materiales no son los mismos, no se fabrican de la misma manera, tienen unos procedimientos parecidos, pero el hecho de que el material sea distinto ya te hace que las características del material sean distintas. Entonces, en el caso de adquirir una lente de contacto fuera de un establecimiento sanitario, yo me niego a creer que sea un problema económico. Le puedo echar las culpas a otros motivos, pero a mí yo no me creo que sea por un problema de precio. Y en todo caso los perjuicios pueden ser mucho más grandes. No compensa. Efectivamente. Cualquiera que quiera comprar una lente de contacto en Óptica Fabián puede haceros un encargo, tenéis muestrarios, se pueden hacer pedidos para comparsas, murgas. Las lentes de contacto normalmente las personalizamos en nuestro caso. Sí es cierto que hay lentes que vienen ya estandarizadas y que no hace falta nada más que una vez que has pasado por el control y el estudio pedirlas, no hay que hacer nada especial. La lente de contacto es como una especie de prótesis. Hoy en día las técnicas te permiten que haya mucha variedad de lente de contacto, desde la lente de contacto que está fabricada y engloba a la mayoría de los parámetros que tiene la población y que a lo mejor tú puedas hacer uso de ella, hasta la lente que está hecha, no te voy a decir al milímetro porque nosotros trabajamos incluso por debajo del milímetro, pero que está completamente personalizada. Entonces, lo que sí, como es un tratamiento sanitario, aunque a lo mejor tú puedas hacer uso de esa lente que está estandarizada, previamente lo suyo es hacer un control y ver que realmente esa lente te va bien. Y estoy pensando en los adultos, los que se ponen lentes de contacto siendo ya mayores, pero esto también es válido o quizás especialmente válido para los niños, ¿no? La lente de contacto ahora mismo en niños tiene una aplicación muy importante, que es el control de miopía. La población se está miopizando, cada vez en consulta aparecen niños a más temprana edad siendo miopes. Los móviles, la herencia genética, hay una serie de cosas que influyen en la evolución de la miopía, pero está claramente descrito en los nuevos estudios sobre miopía. La manera que tenemos de usar nuestro ojo está haciendo que la población se esté miopizando, y hay un tratamiento de control de miopía. Bueno, existen varios, pero quizás el que más se está poniendo de moda es la ortocat, que es la ortoqueratología, y ahora mismo es uno de los tratamientos de moda y conocidos, y que tiene una de las aplicaciones que se puede utilizar es para control de miopía, porque no es la única aplicación que tiene. Bueno, pues ya sabéis, carnavaleros, los consejos de Alicia Macías nos hablan de
conveniencia de confiar las lentes de contacto de fantasía en auténticos profesionales que van a cuidar de vuestra vista y de que no se produzcan esos daños si se compran, que si se producen, si se compran en establecimientos que no son de la rama sanitaria. Alicia Macías, muchísimas gracias por estar estos minutos en el estribillo. Muchas gracias. Continuamos.